Caminante camino, bienvenidos a este canal. Nos encontramos para compartir dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi. Abrimos capítulo número 13, la nigromancia, ex ipsis mors. Ya hemos dicho que en la luz astral se encuentran las imágenes de las personas y de las cosas. Es también en esa luz en donde pueden evocarse las formas de aquellos que ya no están en nuestro mundo, y es por su medio como se verifican los misterios tan comprobados como reales de la nigromancia. Los cabalistas que han hablado del mundo de los espíritus han referido simplemente lo que han visto en sus evocaciones. Eliphas Levi Sahed, nota del autor: estos nombres hebreos traducidos al francés son Alfonso Luis Constant, que escribe este libro, ha evocado y ha visto. Digamos primero lo que los maestros han escrito de sus visiones o de sus intuiciones en lo que ellos llaman la luz de la gloria. Se lee en el libro hebreo de la Revolución de las Almas que hay almas de tres clases: las hijas de Adán, las hijas de los ángeles y las hijas del pecado. Hay también, según el mismo libro, tres clases de espíritus: los espíritus cautivos, los errantes y los libres. Las almas son enviadas por parejas. Hay por consiguiente almas de hombres que nacen viudas y cuyas esposas están retenidas como cautivas por Lilith y por Naema, las reinas de las estrigas. Estas son las almas que tienen que expiar la temeridad de un voto de celibato. Así, cuando un hombre renuncia desde su infancia al amor de las mujeres, hace esclava de los demonios de la perversidad a la esposa que le estaba destinada. Las almas crecen y se multiplican en el cielo, así como los cuerpos lo hacen en la tierra. Las almas inmaculadas son las hijas de los besos de los ángeles. Nada puede entrar en el cielo que del cielo no proceda. Después de la muerte, el espíritu divino que animaba al hombre retorna solo al cielo y deja sobre la tierra y en la atmósfera dos cadáveres, el uno terrestre y elemental y el otro aéreo y sideral. El uno del mundo, pero destinado a morir lentamente, absorbido por las potencias astrales que le produjeron. El cadáver terrestre es visible, el otro es invisible a los ojos de los cuerpos terrestres y vivientes, y no puede ser apercibido más que por las aplicaciones de la luz astral al translúcido, que comunica sus impresiones al sistema nervioso y afecta así al órgano de la vista hasta hacerse ver las formas que se han conservado y las palabras que están escritas en el libro de la luz vital. Cuando el hombre ha vivido bien, el cadáver astral se evapora como una nube de incienso puro, subiendo hacia las regiones superiores. Pero si el hombre ha vivido en el crimen, su cadáver astral que le retiene prisionero busca todavía los objetos de sus prisiones y quiere reanudar la vida. Atormenta los sueños de los jóvenes o se baña en el vapor de sangre esparcida y se arrastra por los alrededores de los sitios en donde transcurrieron los placeres de su vida. Vela aún por los tesoros que dejó enterrados. Se consume en dolorosos esfuerzos para construirse órganos materiales y vivir, pero los astros le aspiran y le absorben. Siente debilitarse su inteligencia, su memoria se pierde lentamente, todo su ser se disuelve.
Los antiguos vicios se le aparecen y le persiguen bajo figuras monstruosas que le atacan y le devoran. El desdichado pierde así sucesivamente todos los miembros que han servido para sus iniquidades. Después muere por segunda vez y para siempre, porque pierde entonces su personalidad y su memoria. Las almas que deben vivir pero que no están completamente purificadas permanecen un tiempo más o menos largo cautivas en el cadáver astral, en donde son quemadas por la luz ódica que trata de asimilárselas y disolverlas. Es para desprenderse de ese cadáver, como las almas que sufren entran algunas veces en los vivos y permanecen en un estado que los cabalistas llaman embrionante. Estos son los cadáveres aéreos que evoca la nigromancia. Son larvas, sustancias muertas o moribundas, con las cuales se pone uno en relación. Pueden ordinariamente hablar, pero nada más que con el tintineo de nuestros oídos, percibido por el sacudimiento nervioso de que he hablado, y no razonan, ordinariamente, sino reflejándose en nuestros pensamientos o en nuestros sueños. Mas para ver estas extrañas formas es necesario colocarse en un estado excepcional que tiene algo del sueño y de la muerte, es decir, que es preciso magnetizarse a sí mismo y llegar a una especie de sonambulismo lúcido y despierto. La nigromancia obtiene, pues, resultados reales y las evocaciones de la magia pueden producir verdaderas visiones. Ya hemos dicho que en el gran agente mágico, que es la luz astral, se conservan todas las huellas de las cosas, todas las imágenes formadas, sea por los rayos, sea por los reflejos. Es en esa luz donde se aparecen nuestros sueños. Esa es la luz que embriaga a los alienados y arrastra su dormido juicio a la persecución de los más extraños fantasmas. Para ver sin ilusiones en esa luz, es preciso apartar los reflejos por medio de una voluntad poderosa y atraer así nada más que los rayos. Soñar despierto es ver en la luz astral, y las orgías del aquelarre, referidas por tantas y tantas brujas en sus juicios criminales, no se explican de otra manera. Con frecuencia, las sustancias y las preparaciones empleadas para llegar a ese resultado eran horribles, como ya lo veremos en el ritual, pero los resultados no eran nunca dudosos. Se veían, se escuchaban, se palpaban las cosas más abominables, más fantásticas y más imposibles. Ya volveremos sobre este asunto en nuestro capítulo 15. No nos ocupamos aquí más que de la evocación de los muertos. En la primavera del año 1854 me dirigí a Londres para escapar de penas internas y entregarme sin distracción alguna a la ciencia. Poseía cartas de presentación para personajes eminentes que estaban deseosos de revelaciones relativas al mundo sobrenatural. Visité a varios y encontré en ellos, con mucha cortesía, un gran fondo de indiferencia o de ligereza. Lo que puramente solicitaron de mí fueron prodigios, ni más ni menos que si se tratara de un charlatán. Me encontraban un poco descorazonado porque, a decir verdad, lejos de estar dispuesto a iniciar a los demás en los misterios de la magia ceremonial, había tenido siempre, por lo que a mí respecta, temor a las ilusiones y a las fatigas. Por otra parte, esta clase de ceremonias exige un material dispendioso y difícil de reunir. Encérreme pues en el estudio de la alta cábala y no pensaba más en los adeptos ingleses, cuando un día, al volver a mi hotel, encontré un pliego dirigido a mí. Este pliego contenía la mitad de una carta cortada transversalmente y en cuyo frente reconocí enseguida el carácter del sello de Salomón, y un papel asaz pequeño en el cual estaba escrito con lápiz: mañana a las 3 delante de la abadía de Westminster, en donde se os presentará la otra mitad de esta carta. Dirigíme a esta singular cita. Había un carruaje estacionado en la plaza. Yo tenía sin afectación mi fragmento de carta en la mano. Un doméstico se me acercó respetuosamente y me hizo un signo, abriéndome la portezuela del coche. Dentro de él había una señora vestida de negro y cuyo sombrero estaba
como el rostro cubierto por un espeso velo. Esa señora me hizo señas de que subiera al carruaje, enseñándome la otra mitad de la carta que yo había recibido. La portezuela se cerró, el coche echó a andar, y habiéndose la señora levantado el velo, pude ver que tenía que habérmelas con una persona de edad, que tenía las cejas grises y unos ojos extremadamente negros y vivos y de una extraña fijeza. «Sir», me dijo con un acento inglés muy pronunciado, «yo sé que la ley del secreto es rigurosa entre los adeptos. Una amiga de Sir B.L. que os ha visto sabe que han solicitado de vos experiencias y que habéis rehusado satisfacer esa curiosidad. Quizá no poseáis las cosas necesarias. Yo voy a mostraros un gabinete mágico completo, pero solicito de vos, ante todo, el más inviolable secreto. Si no me hacéis esa promesa, por vuestro honor, daré orden para que os conduzcan a vuestra casa». Hice la promesa que se me exigía y soy fiel a ella, no diciendo ni el nombre, ni la jerarquía social, ni el domicilio de esa señora, en quien reconocí inmediatamente a una iniciada, no precisamente del primer orden, sino de un grado muy elevado. Tuvimos muy largas y muy amplias conversaciones, durante las cuales ella insistió siempre en la necesidad de prácticas para completar la iniciación. Me enseñó una colección de trajes y de instrumentos mágicos, y aún me prestó algunos libros raros de que yo carecía. Luego me indujo a intentar en su casa la experiencia de una evocación completa, para la cual me preparé durante 21 días observando escrupulosamente las prácticas indicadas en el 13º capítulo del ritual. Mi preparación había terminado el 24 de julio. Se trataba de evocar el fantasma del divino Apolonio de Tiana, y de interrogarle acerca de 2 secretos, uno que me concernía a mí exclusivamente y otro que interesaba a la dama en cuestión. Esta había contado al principio con asistir a la evocación, acompañada de una persona de confianza. Pero a última hora esa persona tuvo miedo, y como el ternario o la unidad son rigurosamente requeridos para los ritos mágicos, me dejaron solo. El gabinete preparado para la evocación estaba practicado en una especie de torrecilla. Habían dispuesto en él 4 espejos cóncavos, una especie de altar con piedra de mármol blanco y rodeado de una cadena de hierro imantado. Sobre el blanco mármol estaba grabado y dorado el signo del pentagrama, tal y como está representado en la siguiente figura. Y el mismo signo estaba trazado en diversos colores sobre una piel blanca de cordero, completamente nueva, que estaba extendida bajo el altar. En el centro de la mesa de mármol había un pequeño incensario de cobre con carbón de leña de aliso y de laurel. Otro braserillo estaba colocado delante de mí sobre un trípode. Yo estaba vestido con una túnica blanca muy parecida al alba de los sacerdotes católicos, pero más amplia y más larga, y llevaba en la cabeza una corona de hojas de verbena entrelazadas por una cadenilla de oro. En una mano tenía una espada nueva y en la otra el ritual. Encendí los 2 fuegos con las sustancias requeridas y preparadas y comencé, en voz baja primero, las invocaciones del ritual. El humo se extendió, las llamas hicieron vacilar los objetos que iluminaban y después se apagaron. El humo se elevaba blanco y lento sobre el altar de mármol y me pareció sentir una sacudida, como si fuera un temblor de tierra. Sentía tintineo a los oídos y mi corazón latía con fuerza. Volví a echar algunas ramas y perfumes en los incensarios, y cuando la llama se elevó, vi claramente delante del altar una figura de hombre mayor que del tamaño natural, que se descomponía y se borraba. Volví a comenzar las evocaciones y vine a colocarme en un círculo que había previamente trazado entre el altar y el trípode. Vi entonces aclararse poco a poco el fondo del espejo que estaba enfrente de mí. Detrás del altar
y una forma blancuzca se dibujó en él, agarrándose y pareciendo acercarse poco a poco. Llamé 3 veces. Apolonius. Cerrando los ojos, cuando los abrí, un hombre se hallaba frente a mí, envuelto por completo en una especie de sudario, que me pareció ser gris más bien que blanco. Su rostro era delgado y estaba triste y sin barba, hecho que no correspondía en forma alguna con la idea que precisamente me había formado en un principio de Apolonio. Experimenté una sensación de frío extraordinaria, y cuando abrí la boca para interpelar al fantasma, me fue imposible articular un sonido. Puse entonces la mano sobre el signo del pentagramatón y dirigí hacia él la punta de la espada, ordenándole, mentalmente por ese signo, de no espantarme y de obedecerme. Entonces la forma se hizo más confusa y desapareció de repente. Ordénele que volviera. Entonces sentí pasar cerca de mí como un soplo. La figura humana reapareció inmediatamente, pero sentí una debilidad tan grande en todos mis miembros y un desfallecimiento tan repentino que de mí se apoderaba, que di 2 pasos para sentarme. En cuanto me senté, caí en una especie de profundo sopor, acompañado de ensueños, de los que no me quedaron, al despertarme, más que un recuerdo confuso y vago. Tuve durante muchos días el brazo entumecido y dolorido. La figura no me había hablado, pero me parece que las preguntas que tenía que hacerle se habían resuelto por sí mismas en mi espíritu. A la de la señora, una voz interior respondía en mí: muerto. Se trataba de un hombre de quien quería saber noticias. En cuanto a mí, yo quería saber si el acercamiento y el perdón serían posibles entre 2 personas en las que yo pensaba, y el mismo eco interior respondía implacablemente: muertas. Refiero aquí los hechos tal y como han pasado. No los impongo a la fe de nadie. El efecto de esta experiencia tuvo en mí algo extraordinario, algo inexplicable. Yo no era ya el mismo hombre, algo del otro mundo había pasado por mí. No estaba ni alegre ni triste, pero experimentaba un encanto singular por la muerte, sin sentir, no obstante, ningún intento de recurrir al suicidio. Yo analizo cuidadosamente lo que experimenté y, a pesar de una repugnancia nerviosa muy vivamente sentida, reiteré 2 veces, solo con intervalo de algunos días, la misma prueba. El relato de los fenómenos que se produjeron difieren muy poco del que acabo de referir, y lo suprimo por no hacer demasiado extensa la narración. Pero el resultado de estas otras 2 evocaciones fue para mí la revelación de 2 secretos cabalísticos, que si fueran conocidos por todo el mundo, cambiarían en poco tiempo las bases y las leyes de todas las sociedades modernas. Concluiré de ello que he realmente evocado, visto y palpado al gran Apolonio de Tiana. No estoy ni bastante alucinado para creerlo, ni soy tampoco serio para afirmarlo. El efecto de las preparaciones, de los perfumes, de los espejos, de los pentáculos, es una verdadera embriaguez de la imaginación que debe obrar vivamente sobre una persona de suyo impresionable y nerviosa. Yo no explico en virtud de cuáles leyes fisiológicas he visto y tocado. Afirmo solo que he visto y tocado. Que he visto clara y distintamente, sin sueños, y esto basta para creer en la eficacia real de las ceremonias mágicas. Creo, por otra parte, peligrosa y nociva la práctica. La salud, sea moral, sea física, no resistiría a semejantes operaciones si éstas se hicieran habituales. La dama de edad de que he hablado y de la que tuve después por qué quejarme sería una prueba, porque a pesar de sus negaciones, yo no dudo que ella no tenga la costumbre de la nigromancia y de la goecia. A veces disparataba por completo, entregándose otras a insensatas cóleras de las que apenas podía ella determinar la causa. Abandoné
a Londres sin haberla vuelto a ver, pero cumpliré fielmente el compromiso que con ella contraje de no revelar a nadie, sea quien fuere, nada que pueda darla a conocer o poner en la pista de quién es por sus prácticas, a las cuales se entrega sin duda a espaldas de su familia, que es, por lo que supongo, bastante numerosa y ocupa una posición muy respetable. Hay evocaciones de inteligencia, evocaciones de amor y evocaciones de odio, pero nada prueba, una vez más todavía, que los espíritus abandonen realmente las esferas superiores para conversar y entretenerse con nosotros, y lo contrario es aún lo más probable. Nosotros evocamos los recuerdos que han dejado en la luz astral, que es el receptáculo común del magnetismo universal. Es en esta luz en donde el emperador Juliano vio en otro tiempo aparecer a los dioses, pero viejos, enfermos, decrépitos. Nueva prueba de la influencia de las opiniones corrientes y acreditadas sobre los reflejos de ese mismo agente mágico, que hace hablar a las mesas y responde por golpes dados en las paredes. Después de la evocación de que acabo de hablar, he vuelto a leer con atención la vida ideal de belleza y de elegancia antigua. En ella he advertido también que Apolonio, en los potreros días de su vida, se cortó el pelo y sufrió largos tormentos en la prisión. Esta circunstancia, que yo había retenido sin duda en otros tiempos, sin pensar en ella, después de acordarme, habrá determinado quizá la forma poco atractiva de mi visión, que yo considero únicamente como el sueño voluntario de un hombre despierto. He visto otros dos personajes, que importa poco nombrar, y siempre diferentes, por su aspecto y por su traje, de lo que yo esperaba ver. Recomiendo por lo demás la mayor reserva a las personas que quieran entregarse a este género de experiencias. Resulta de ellas grandes fatigas y aún con frecuencia desórdenes orgánicos, suficientemente anormales como para poder ocasionar enfermedades. No terminaré este capítulo sin señalar en él la opinión, bastante rara, de algunos cabalistas que distinguen la muerte aparente de la muerte real, y que creen que raramente vienen ambas juntas. Según dicen, la mayor parte de las personas que han enterrado estarían vivas, y otras muchas, a quienes se creía vivas, estaban muertas. La locura incurable, por ejemplo, sería para ellos una muerte incompleta, pero real, que deja al cuerpo terrestre bajo la dirección puramente instintiva del cuerpo sideral. Cuando el alma humana sufre una violencia que no puede soportar, se separaría así del cuerpo y dejaría en su puesto al alma animal o al cuerpo sideral, lo que hace de esos restos humanos alguna cosa menos viviente, de algún modo, que el animal mismo. Se reconoce, decían los cabalistas, los muertos de esta especie en la extinción completa de los sentidos afectuoso y moral. No son malos, pero tampoco buenos. Están muertos. Estos seres, que son los hongos venenosos de la especie humana, absorben tanto cuanto pueden la vida de los vivientes. Es por esta causa por lo que ante su proximidad se entorpece el alma y se siente frío en el corazón. Estos seres cadáveres, si existen, realizarían todo lo que se afirmaba en otros tiempos acerca de los duendes y de los vampiros. No es cerca de estos seres en donde se siente uno menos inteligente, menos bueno y aún a veces menos honrado. No es ante su proximidad cuando se extingue toda creencia y todo entusiasmo, ligándoos a ellos por vuestras debilidades, denominados por vuestras malas inclinaciones y haciéndoos morir moralmente en medio de un suplicio parecido al de Macencio. Son muertos que nosotros tomamos por vivos. Son vampiros que nosotros tomamos por amigos. Final de la lectura de este intenso capítulo número 13. Muchas gracias por la compañía. Que nuestros pasos sigan orientados. Nos encontramos
para leer el próximo capítulo, número 14. Las transmutaciones. Sfera lunae sempiternum auxilium.